Ya sea en la Antártida, en el sótano, en el océano, en el bosque, en el desierto o congelado en el hielo, en todos estos lugares se han encontrado cosas misteriosas. Pero, ¿te has preguntado alguna vez en qué lugar se han encontrado las cosas más misteriosas? Es un lugar al que los humanos normalmente nunca vamos. Un lugar en el que a menudo se nos mostraba en las películas infantiles que allí se enterraban tesoros. A casi todo el mundo le motivaba de niño la curiosidad de agarrar una pala de vez en cuando e ir a cavar en el prado de frente de la casa o en el bosque. Quizás para hacer un descubrimiento emocionante. O creo que solo fui yo. Así que escríbenlo en los comentarios. Y allí es exactamente en donde se han encontrado cosas más misteriosas de lo que se puede imaginar. Bajo tierra. En este video te mostramos 10 cosas misteriosas que se han encontrado enterradas. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos arqueológicos? Entonces, déjanos un pulgar arriba. Suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Soldados de la Primera Guerra Mundial. Nuestro primer ejemplo se refiere a un descubrimiento que sorprendió a los arqueólogos. En 2012, los arqueólogos de la región francesa de Alsacia hicieron un descubrimiento inusual. Durante los trabajos de excavación para un proyecto de construcción de una carretera, dieron con un túnel subterráneo bien conservado. Cuando miraron más de cerca, se dieron cuenta de que el túnel era también una fosa común. El espectáculo recordaba las escenas de Pompeya. Los cuerpos fueron encontrados en la misma posición en la que estaban en el momento de su muerte. Se trata de 21 soldados alemanes de la Primera Guerra Mundial que servían de antiguo frente occidental, en el este de Francia. Los soldados murieron cuando los aliados lanzaron un proyectil sobre el túnel en 1918. Además de los cuerpos, también se encontraron objetos bien conservados de los soldados, lo que permitió incluso averiguar sus identidades. Entre otros estaban el mosquetero Martin Heydrich, de 20 años, el soldado Harry Vierkamp, de 22, y el teniente primero August Houghton, de 37. Esqueleto con smartphone. La doctora Marina Kilonovskaya lo descubrió como una sensación científica. Su equipo de arqueólogos encontró un esqueleto de más de 2000 años de antigüedad en la región rusa de Tuva, también conocida como la Atlántida rusa. No es la primera vez que se hacía un descubrimiento interesante en esta región. La zona está bajo agua todo el año, excepto en los meses de mayo y junio. Se han encontrado allí varias tumbas que se remontan a la época de Gengis Khan. Lo especial de este hallazgo fue que el esqueleto, al que los investigadores llamaron posteriormente Natasha, se encontró junto con un objeto negro rectangular de aspecto similar a un iPhone. Sin embargo, el objeto solo era una antigua hebilla de cinturón de piedras preciosas con incrustaciones de turquesa, coralina y nácar. La muerte negra. Es un caso que ha reescrito la historia conocida hasta ahora. Se ha encontrado en Suecia el esqueleto de una joven que murió hace 4.900 años. A través de las bacterias de sus dientes, los investigadores pudieron demostrar la existencia de la peste negra, también conocida como la peste. Ahora se cree que la peste se originó realmente en Europa. Y la bacteria podría ser la primera evidencia de una epidemia en todo el continente, lo que explicaría un repentino y misterioso colapso de la población europea. La mujer era de hecho una de las campesinas neolíticas que murieron en masa de una forma hasta ahora inexplicable. Imagina que vives hace 5000 años en un pequeño pueblo agrícola con solo 20 o 50 habitantes. Entonces, un vecino trae comida a casa o estaba comerciando en otro pueblo, y de repente todo el mundo enferma y se muere. Esta excavación nos muestra lo dura que era la vida. Wadi al-Hitan. Cuando se piensa en el animal vivo más grande y pesado, al mismo tiempo no se piensa necesariamente en misteriosos descubrimientos encontrados enterrados, pero ese es exactamente el caso de Wadi al-Hitan. Wadi al-Hitan, el Valle de las Ballenas, es un yacimiento paleontológico de Egipto, a unos 150 kilómetros al suroeste de la capital, El Cairo. Los primeros esqueletos se excavaron allí ya en 1902 y 1903. Sin embargo, durante los siguientes 80 años apenas se realizaron investigaciones, porque la zona era de difícil acceso. No fue hasta la década de 1980 que el lugar se convirtió en una atracción, porque era más fácil llegar a él con coches todoterreno de 4 ruedas. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en julio de 2005 por sus cientos de fósiles de ballenas. El yacimiento revela pruebas para explicar uno de los mayores misterios de la evolución de las ballenas: la aparición de la ballena como mamífero oceánico a partir de una vida anterior como animal terrestre.
el horror arqueológico. Esta historia podría salir directamente de una película de terror. En China, los arqueólogos excavaron una tumba de más de 300 años y encontraron restos de guerreros y caballos de guerra que habían sido sacrificados. Los investigadores descubrieron un complejo de 24 tumbas en la ciudad de Anyang, en la provincia de Henan. La dinastía Shang, la primera dinastía conocida de China, utilizó Anyang como capital. Se dice que en la dinastía Shang, los sacrificios humanos se consideran un espectáculo político y religioso. El suicidio ritual o el voluntariado para ser enterrado vivo junto al rey después de su muerte también era común para los esclavos y sirvientes del rey. Ya se han realizado varios hallazgos históricos en Anyang. Los investigadores descubrieron varias fosas de sacrificio y restos de caballos y carros. Fósiles de trilobites. Criaturas de caparazón duro con cuerpos articulados y muchas patas coordinadas. Los trilobites. Los trilobites son tan interesantes para los investigadores porque casi nunca se han conservado en forma de fósiles debido a su naturaleza. La mayoría de las veces se encuentran en depósitos de pizarra o barro, donde pueden descubrirse principalmente al partir las rocas. Si quieres ir en busca de fósiles de trilobites, probablemente el mejor lugar para encontrarlos sea Utah, en Estados Unidos. La meca de los aficionados a los trilobites se encuentra en el condado de Millard, cerca del centro del estado. Incluso hay sitios allí que se promocionan mucho para los turistas. Cueva de Lovelock, CTK. Así es como la tribu de los nativos americanos Paiutes llama a una raza de gigantes blancos pelirrojos y caníbales. Antes era solo una tradición oral, pero en 1882, la leyenda fue escrita por Sarah Hopkins, hija de un jefe indio Paiute, en su libro Life Among the Paiutes. Durante las excavaciones realizadas a principios del siglo XX en la llamada Cueva de Lovelock, donde se dice que vivían los gigantes, los arqueólogos encontraron miles de objetos. Circulan informes sobre restos de 2 gigantes pelirrojos de más de 2 metros de altura. Lamentablemente, ya no hay pruebas que respalden estos informes. Sarah Hopkins tampoco se refirió nunca a los CTK como gigantes en su libro, sino simplemente como una raza caníbal que acabó siendo exterminada por la tribu de los Paiutes. Clarksville Alien. ¿Qué piensas sobre un extraterrestre? La mayoría de la gente piensa inmediatamente en hombrecillos verdes con cabezas bulbosas y ojos sobredimensionados, como cuando oyes la palabra extraterrestre. ¿Por qué se ha arraigado tanto esta idea entre nosotros? En la década de 1950, una familia fue noticia en todo el mundo porque afirmó que pequeños hombres grises les visitaron después de descubrir un ovni sobrevolando su casa. ¿Gris y no verde? Desgraciadamente, la familia fue mal citada por la prensa, lo que dio lugar a la expresión pequeños hombres verdes. En 2013 circuló el siguiente rumor. Supuestamente un ovni fue derribado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 1948 y sus restos aterrizaron en Clarksville, Kentucky. Los restos del pequeño vehículo fueron recogidos y almacenados en una base de las Fuerzas Aéreas en condiciones de alto secreto, en 86 cajas. La caja número 24, que supuestamente contenía el cuerpo de un alienígena, se perdió en el camino y fue encontrada enterrada por Jacob Peterson. Las fotos del alienígena se hicieron virales. Sin embargo, no era un alienígena real, sino un alienígena hecho por Jacob. Jacob también se inventó la historia. Tumba de la época vikinga. Fue una sorpresa para una pareja noruega. Cuando estaban quitando las tablas del suelo durante la renovación de su casa cerca de Bodø, Noruega, descubrieron algo que brillaba. Al principio pensaron que era parte de un juguete, pero luego se dieron cuenta de que era una cuenta de vidrio. Cuando investigaron más a fondo, encontraron otra vieja cabeza de hacha de hierro y otros objetos de hierro. A continuación, se pusieron en contacto con los expertos y recibieron su visita al día siguiente. Se sospecha que el hallazgo bajo la casa de la pareja, por inusual que sea, es una tumba de la época vikinga. Los arqueólogos han iniciado una excavación completa. En principio, no es raro encontrar monumentos culturales de la época vikinga en Noruega, pero nunca se ha encontrado una tumba bajo una casa en registros anteriores. Carro desenterrado casi intacto. En Italia, cerca de la ciudad de Pompeya, se produjo un descubrimiento sin igual. Pompeya es la tercera atracción turística más visitada de Italia.
Cuando el famoso volcán Vesubio entró en erupción cerca de Pompeya en el año 79 después de Cristo, mató a entre 2.000 y 15.000 personas de la época. No muy lejos de la ciudad se ha encontrado un carro casi intacto. Según los arqueólogos, se trata de un descubrimiento como nunca antes se había visto en Italia. El carro de 4 ruedas fue desenterrado en 2018 en un establo, junto con los restos de 3 caballos, uno de los cuales todavía estaba en su arnés. Los carros estaban tan bien conservados como cualquier otro carro que se haya encontrado de este periodo. Probablemente encontrarse con una fosa común durante los trabajos de excavación no sea la experiencia más agradable al principio. Saber que la peste aniquilaba pueblos enteros en pocos días, mientras que hoy en día podemos protegernos bien contra las epidemias, produce un escalofrío. ¿Has oído hablar de alguno de estos descubrimientos antes de este video? Encontrar fósiles de ballenas o trilobites parece una aventura para grandes y pequeños. ¿Qué descubrimiento te ha parecido más interesante? No dudes en dejar tus experiencias en los comentarios.